Gracias, Edalid, gracias a todo mundo. Gracias, Iliana, por venir. Pues sí, hoy seguimos con las pláticas para abordar al cine desde dentro, esta otra aproximación que estamos realizando desde la Cineteca de San Lázaro, complementaria a varios cursos que se dieron el año pasado, y otros tantos que se han dado en este año para jugar con el cine, para entender al cine o para disfrutarlo más, ¿no? No queremos que nadie salga con el conocimiento arriba para que se convierta o en crítico de cine o en periodista o en cineasta. Si alguien lo logra, adelante. Nuestra intención es simplemente divertirnos más, acercarnos al cine de maneras distintas, y esta serie de pláticas abiertas, el cine desde dentro, es un esfuerzo más, una propuesta más para que ustedes ahora, más allá de la cinefilia y de cualquier tipo de curso que nosotros podamos ofrecerles, conozcan al cine en voz, en pensamiento, en ideas, en obras de gente que lo está haciendo, ¿no? Es como la otra mitad de ese bendito círculo del cine, los que lo hacen y los que los vemos. Y después de haber pasado por las mesas de sonido, de haber caído después a la mesa de, ¿cuál fue la segunda? La de dirección. Ahora venimos a la mesa para hablar de producción, la producción cinematográfica, que es una rama y una parte del quehacer cinematográfico muy específico, pero que nosotros como público solemos tener muy difuso en sus alcances y en sus obligaciones y en sus aportaciones, siendo además una rama fundamental para cualquier película. Una película puede hacerse sin vestuario. Estoy, por supuesto, generalizando y estoy diciendo una barbaridad, pero podríamos, ¿no? Incluso atrevernos a hacer una película sin vestuario, pero no sin producción. Entonces, para hablar de producción, yo invité a una buena amiga mía, una buena amiga de Cine Garage, una de las productoras más activas y más eficaces que tiene el cine mexicano contemporáneo, que es Ileana Reyes. Ella ahora mismo tiene en cartelera La diosa del asfalto, una película dirigida por Julián Hernández, una película de época porque está ambientada en los años 80, 90, que también produjo Rencor Tatuado, que es otra película de esa época, ¿no? De los años 90, que ha producido películas para Netflix, como Sin Hijos, dirigida por Roberto Fiesco, que por supuesto ha tenido películas también en el circuito de festivales. Ella produjo Asfixia, de Kenia Márquez, una película que en su momento fue selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, y que además se ha metido al juego de las series, que ahora están en este limbo, bueno, no limbo, pero más bien en este espacio creativo, narrativo, en donde no se es televisión tal cual, pero tampoco es cine, ¿no? Las series y las miniseries dan otra aproximación a la manera como se cuentan las historias, y por supuesto generan otras historias. Ella es, repito, Ileana Reyes. Entonces, Ileana, te agradezco enormemente que hayas venido a platicar con la gente de la Cineteca San Lázaro de tu vasta, de tu consolidada trayectoria. Mil gracias por estar aquí. Al contrario, querido Eric, muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme. ¿Qué te puedo decir? Sabes que te quiero y que te admiro, y bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes platicando sobre mi pequeña trayectoria, porque no es tanta, pero sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y justo de las películas, de La diosa del asfalto, que ojalá la puedan ver, sigue en Cineteca Nacional, ¿no? Y de todo lo que hacemos en el cine mexicano. ¿Por dónde entraríamos, Iliana? Porque la semana pasada que hablábamos con Jorge Michel Grau, obviamente, ¿no? Se habla de las escuelas de cine, se habla de quién quiere dirigir, y por ahí surgieron un par de preguntas que nos hicieron provocar, o que provocaron la reflexión eh, alrededor de cómo se llega a ser director de cine. Se estudia, sí se estudia, pero también se aprende en el rodaje. Y sin embargo, en ese proceso de aprendizaje, y eso quiero recalcarlo ahora,
no se trata de pasar de un grado al otro, son los aprendizajes dentro del rodaje son más circulares, no es que seas una cosa para luego convertirte en otra y luego escalar, entre comillas, a otra y así eventualmente llegar al lugar donde tú quieres estar. La producción es más o menos así, ¿no? ¿Cómo se llega, o en tu caso, cómo llegaste a ser productora de cine de proyectos tan importantes como los que acabo de mencionar? Pues fíjate que justo yo no estudié cine, ¿no? Yo soy licenciada en Relaciones Comerciales, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Entonces siempre me apasionó el cine, siempre me gustó el cine, me escapaba de la escuela para ir a ver películas junto con una amiga. Y pues por fortuna, cuando terminé la carrera, tuve la fortuna de hacer el servicio social en los estudios Churubusco. Y ahí conocí a un contador que se llama Juan Bravo, se llamaba porque ya falleció, y estaba buscando un asistente para empezar a hacer una película del maestro Arturo Ripstein que se llama Carnaval de Sodoma. Entonces ahí fue como mi primera integración al cine, el cual quedé maravillada, quedé fascinada y era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces de ahí, pues después de esa película tuve la fortuna de hacer una ópera prima que se llama Todo el mundo tiene, Todos los días son tuyos, de José Luis Gutiérrez, por ahí en el 2005, y conocí pues a un gran productor que ha sido mi maestro, mi amigo y mi compañero durante todo este tiempo, que se llama Roberto Fiesco. Entonces, partiendo de eso, tuve la fortuna pues de aprender de él y de aprender del set, ¿no? Entonces, el set es todo el campo abierto que es lo que a mí me ha formado. Y bueno, ya partiendo de ahí los talleres, como el Talent Guadalajara, el Morelia Lab, estar con Marta Orozco, con Carlos Taibo, y bueno, son como los maestros que han estado trabajando conmigo, y los propios directores, ¿no? Los propios Claro. directores que me han ayudado como a hacer, y han confiado en mí para hacer sus películas, y bueno, de ahí ha sido un camino largo, pero bastante interesante, bastante enriquecedor sobre todo. Ahora que entremos a las experiencias en el rodaje, porque bueno, entrar así de servicio social y vente, ayúdame y encontrarte a Arturo Ripstein, pues no es cualquier cosa, ¿no? No. Y luego, No. y luego que Roberto Fiesco te diga, órale, vente, vamos a trabajar, pues tampoco es cualquier cosa, ¿no? Eh, Nada. Antes de entrar a eso, mencionabas hace rato los talleres. Uh-huh. ¿Qué se estudia en esos talleres? ¿Qué te enseñan en esos talleres? ¿Cuál es la labor teórica, desde tu experiencia? Siempre quiero aclarar eso, todo desde tu experiencia. ¿Cuál es la labor en teoría de un productor sobre una película? ¿Qué es lo que en realidad hay que hacer y qué es lo que estos talleres te aportan para fortalecer el trabajo que puedas hacer dentro de un rodaje? Sobre todo, creo que es el hecho de que para que tú entres a este taller tienes que tener un guión. Y creo que ahí surge todo, ¿no? Porque tienes que tener un director que esté confiando en ti, que confíe en lo que tú haces y sobre todo que hagan esta mancuerna pues sí, de confiar y de saber que con él es la persona con la que quieres trabajar, no un año ni el tiempo que dura el rodaje, sino desde que estás construyendo el guión hasta que se está exhibiendo la película, ¿no? Eso creo que es una parte importante y eso fue lo que pasó en todos los talleres. Tuve un guión en el Morelia Lab de Mario Guerrero, que es una ópera prima que se llama Estos tiempos, estos días, y en el Talents un guión de Raúl Fuentes. Entonces era justamente eso, poder confiar con los directores que confiaban en mí, empezar a desarrollar este guión y después de desarrollar el guión ya es como poder en ambos talleres, poder empezar a trabajar el proyecto desde la carpeta, ¿no? Hasta conseguir este apoyo que te dan, que es como hacer el pitching para poderles venderles el proyecto. Entonces empieza desde la creación del guión, ¿no? Desde la gestación del guión, que es lo principal. Entonces creo que desde ahí empieza el trabajo de un productor, desde empezar a trabajar con el director en el guión, empezar a proponer ideas justo para poder llegar a un guión final y después pues a la parte de la venta, de conseguir el dinero, de ver cuáles son los actores que queremos para esta película, ¿no? De cuánto es el presupuesto que tenemos y que podemos conseguir para hacerla, buscar los fondos necesarios y bueno, ya como para empezar, como todo el trabajo de la preproducción, ¿no? Primero hay como un desarrollo previo de todo esto. Y esto quiere decir que una película, a lo mejor que se va a filmar el próximo año, viene trabajando 7 años atrás, ¿no? Desde este levantamiento y desde la escritura de guión. Ok, Entonces,
Antes de seguir, quiero interrumpirte porque hay palabras por ahí que pueden sonar muy cercanas, pero que en realidad implican todo un concepto extra de lo que significa el trabajo del productor. Conocer el guión, trabajar el guión y realizar la carpeta. La palabra más temida, creo, a la hora de La presentar carpeta. una película para poder empezar a conseguir fondos, en este caso del Estado, y que luego me imagino que puedes presentar también a inversionistas privados, pero Claro. la carpeta, ¿por qué todo mundo tiembla cuando en algún lugar, incluidas las fiestas de cine, alguien dice, estoy haciendo o tengo que hacer la carpeta? ¿Qué es Claro. la carpeta? Justo la carpeta es donde tenemos una pequeña descripción de lo que es el proyecto, ¿no? Ya solamente nos hablamos de qué es el guión, no tenemos el guión completo, pero sí una sinopsis, y es la manera de vender la película, ¿no? De vender este guión. Entonces, una pequeña sinopsis, que es una sinopsis corta o larga muchas veces, el presupuesto de cuánto cuesta realizar esta película, ¿no? Los valores, de qué valores tiene la película, por qué filmar la película, y quiénes integran el equipo de producción, ¿no? O sea, como desde quién es el guionista, quién es el director, el productor, el fotógrafo, quiénes nos van a ser los actores, que aquí es donde entra muchas veces, donde, si el actor es fulanito, seguramente sí va a vender y se va a exhibir, ¿no? O también vienen nosotros, en este caso, por ejemplo, el crew, que dices, claro, tiene un buen fotógrafo, que el fotógrafo hizo tal película, y tiene a un director de arte, vestuario, entonces es a lo que apostamos, ¿no? Podemos apostar como por un crew, por el director, porque muchas veces pues nuestro valor de producción es el director, y sobre todo por el guión, ¿no? Que ahí es donde viene. Y entonces es la famosa carpeta de decir, ya tengo quién es mi fotógrafo, mi director de arte, mi guionista, mi director, mi diseñador de sonido, mi músico, y tengo mis actores, ahora sí necesito 20 millones de pesos para poder filmarla, ¿no? Entonces, cuando uno se va acercando a, a los distintos fondos que existen, ahora ya no tantos, o a las empresas, ¿no? Como para poder presentar nuestro proyecto. Esa es la famosa Esos, carpeta. claro, esos nombres, ¿no? El hecho de elegir una directora, un director de fotografía, el hecho de elegir tal o cual actor, esos nombres, ¿de dónde salen? Porque lo dices, y entiendo que lo hagas así, porque pues es a lo que te dedicas, lo dices como si pues, fuera, ok, vamos a llamar a fulano, a sutana, perengano, pero hay consideraciones que se deben de tener tomando en cuenta qué tipo de película es, Claro. ¿no? Si va a ser, como decíamos hace rato, una película ambientada en el pasado o en tiempos, en tiempo presente, qué tipo de fotografía le queremos dar a la película, todo eso con quién se platica. Me imagino que el director está presente, me imagino que el guionista estará presente. De dónde salen esos nombres? ¿Quién los va eligiendo? Y después, también lo mencionas, sí, pues necesito 20 millones. Ese cálculo no se hace en un brindis de cantina. Ese No. cálculo es una talacha súper poderosa, ¿no? Claro, primero creo que es como, ya que tienes como tu director y tu productor, que son las partes importantes, ahí viene crear el equipo, ¿no? Y el equipo es aparte de las personas, obviamente, que tienen, que saben de cada área, es también las personas con las que tú te sientas bien trabajar, ¿no? Entonces aquí viene eh, justamente como el equipo que se arma, justo tal fotógrafo, vi la foto, hizo esta película y me gustó, vamos a platicar con él y tenemos que hacer clic. Creo que todo esto, sobre todo en el caso pues del cine, son las películas que a nosotros bueno, más bien es la gente que nosotros confiamos en ellos, ¿no? Que confiamos, que nos gusta su trabajo, que nos gusta estar viendo lo que están haciendo ellos. Entonces es cuando uno ya empieza como a platicar con el director de arte, con el fotógrafo, con el vestuario, con el diseñador de vestuario, con la diseñadora de maquillaje, ¿no? Entonces, sobre todo es eso, creo que gente con la que tú te sientas bien trabajar, gente que sabe que no solamente porque sea tu amigo, sino porque realmente sabe de su trabajo, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces hay personas que son tus amigos, pero que dices, no puedo trabajar con él porque sé que vamos a tener ciertas dificultades, entonces prefiero trabajar con algunas otras personas. Entonces, aquí viene justo la integración, que les guste el guión y justo eso, llevar a buen puerto este guión o terminar el rodaje de una película.
El presupuesto, pues tenemos primero que tener el guión final para poder empezar a hacer un desglose de todas las necesidades, ¿no? Como de actores, como si tiene ciertos efectos como la lluvia, como las locaciones, ¿no? Hay que hacer como justamente un desglose de cada cosa y entonces empezar a armar cotizaciones, ¿no? Saber cuánto nos cuesta, si le voy a llamar, por ejemplo, no sé si hay una lluvia, si quieren filmar en cierto edificio que tiene tal particularidad, entonces vamos empezando a hacer, armando ahí el presupuesto, ¿no? Entonces se llega a ese número, ¿no? Justo trabajando con este desglose, saben cuántos actores tenemos, quién va a formar nuestro crew, y bueno, partiendo de eso, saber como cuánto nos costaría la película. Hay tabuladores, ¿no? Hablando por supuesto de actores, aunque siempre habrá un actor o una actriz que te diga, pues mira, sí, pero yo cuesto más, ¿no? Yo vengo de hacer tal cosa, no puedo cobrar menos. Me imagino que hay algunas guías y hay, que es algo que me gustaría que le contaras a la gente, cuando tú rentas un equipo de filmación, un crew, pues bueno, vienen las luces y hay como paquetes, me imagino, ¿no? Que te dicen, pues mira, tu película, me estás pidiendo tanto para tu película, en este paquete que te doy, pues están las luces, obviamente está la gente que carga las luces, yo me encargo de llevarlas o no. ¿Esos paquetes y esos tratos existen? Sí, justo. Bueno, primero los paquetes de actores y de crew más bien es como muchas veces les das el guión, ¿no? Ya si les interesa, juegas como estire y afloje del presupuesto dependiendo cada película, ¿no? Porque si hay actores a lo mejor que han hecho, no sé, una película muy importante en México que su tirada es más de juego comercial, ¿no? Pero si tú les das un guión que les interese, que no es tan comercial, pues puede que digan, sí voy contigo porque quiero hacer este tipo de cine y no importa que no gane lo que yo estoy acostumbrado a ganar, ¿no? Porque sí, también cada película es distinta. Entonces, partiendo de eso, bueno, también va a depender de cada guión. Cada película, cada guión es distinto, entonces ahí también va a depender como de los actores. Y en caso de las casas de renta, sí, en efecto, hay, sobre todo el director de fotografía te hace una lista dependiendo ya los scouting, dependiendo ya de las locaciones que tú escogiste. Ya cuando tienes una locación, vas con tu director de arte, tu fotógrafo o tu diseñador de producción, va el productor, va el gaffer, y entonces para subir aquí necesitamos tantos metros de línea, necesitamos una planta de luz, me gustaría iluminar con tales luces, ¿no? Entonces va a depender de todo eso, las necesidades de cada proyecto. Y entonces al final de esta revisión de locaciones, tu director de fotografía te hace una lista, ¿no? Quisiera filmar con esta óptica, con esta cámara, necesitamos estas luces y ya uno va a las casas de renta, por lo regular tienen ya un móvil, ¿no? Que es este camión que incluye luces, que incluye cables y entonces ya podemos decir, solamente queremos estas cosas extras, ¿no? Armamos un paquete y ya, tratar de negociar y hacer un descuento, porque luego son las cosas más caras, ¿no? Sobre todo eso. El personal que las opera, los salarios son aparte, ¿no? Entonces, en sí primero se llega a un acuerdo con la casa de renta para toda la parte del equipo de iluminación y el equipo de tramoya, y ya posteriormente necesitamos un encargado de luces que va a encargarse justamente del tipo de iluminación que pide el director, un encargado de cámara, un operador de la planta, ¿no? Un encargado de móvil, un asistente de móvil, que es la persona que maneja y que sabe todo el equipo que viene en el camión, y otra persona que le estará ayudando como para bajar el equipo, para subirlo, para limpiarlo, para acomodarlo, y bueno, ya son salarios que van aparte, ¿no? Y ya dependiendo si queremos en una superproducción y necesitan una grúa o necesitan cierto equipo acuático, entonces ya es extra, ¿no? Ahora sí que cada instrumento, cada aparato tiene un operador, ¿no? Entonces, Claro, un encargado de ese operador, ¿no? claro. Así como lo cuentas, bueno, yo sé que eres una muy buena persona y sé que eres muy profesional, pero también sé que eres muy exigente. Así como lo cuentas, es como si, pues el fotógrafo pidió tal cosa, hay que conseguírsela. El productor también puede decir que no, ¿no? El productor puede decir, oye, no, esto que me estás pidiendo No es lo necesario. vamos a usar para una secuencia. Este, Julián Hernández dice que no es tan así como lo estás diciendo, no te voy a alquilar la lente que me estás pidiendo o la cámara que me estás pidiendo, no vamos a poder filmar desde el helicóptero. El productor también
tiene esa labor, ¿no? Decir, Claro. no, no, olvídenlo, o sea, no tenemos 75,000 extras, tenemos que hacer la toma desde otro lado para evitarnos llamar a 75,000 extras. Claro, esa es una gran labor del productor, pero sobre todo lo que hace el productor es ver lo mejor para la película, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver que justamente este presupuesto que tenemos se vea reflejado en la pantalla. Y hay cosas, uno trata como de que todas las cosas que pida tanto el fotógrafo, el director, se les puedan dar, y si hay cosas que dices, oye, a ver, esto creo que no es tan necesario, hay que negociarlo, ¿no? Porque a lo mejor no necesitamos, y muchas veces también es por tiempos, ¿no? O sea, muchas veces es que si hacemos una toma acuática y entonces se ve desde abajo todo, pero en la historia no nos funciona, ¿no? Sí está súper bonito, pero para la historia no nos va a decir nada. Entonces, también es como poner y trabajar en equipo con el fotógrafo y el director y decir, a ver, ¿no? Lo que realmente nos va a importar es esto, entonces vamos a destinar esta parte y el tiempo además para hacer estas cosas, ¿no? Entonces sí entra ahí la labor también del productor de decir, una grúa no es necesaria, una lluvia no va a ser importante para la historia, ¿no? Y sobre todo eso, muchas veces se planean, todo esto sobre todo se plantea desde el inicio, ¿no? Desde la preproducción, y ya hay cosas que de repente, o algunas veces creo que son las menos, que llegas al set y que dicen, no, pero es que mira, si lo tenemos aquí va a ser súper importante. Bueno, llegamos como un arreglo, ¿no? Pero sí, creo que sobre todo desde un trabajo previo, desde la preproducción, se trabaja con el director y el fotógrafo, pues para que todos estemos de acuerdo del tipo de película que estamos haciendo, del concepto, de lo que queremos hacer y de las necesidades. Y también creo que es importante porque el productor, bueno, sobre todo el director y el fotógrafo están de acuerdo con el tipo de película que estamos haciendo y el presupuesto que tenemos, ¿no? Eso es muy importante siempre. Pues así como para no pedir, a mí me ha tocado trabajar con fotógrafos que te dicen, te voy a mandar dos listas, ¿no? Mi lista sí que es la que sé es la pro, y mi lista como, pues si ya no lo logramos conseguir, aquí va lo necesario. Entonces uno como productor pues siempre trata de conseguir la primer lista, ¿no? De llegar a esos acuerdos con los encargados de las casas de renta, con los de equipo extra, ¿no? Entonces, un poco eso. Y bueno, pues va a depender mucho como de aquí de los arreglos que tenga el productor con cada uno de ellos. Muy bien. Le recuerdo a la gente que nos ve y nos escucha, los que estamos aquí en la sesión interna, si tienen una pregunta y quieren preguntársela directamente, yo invitaría a que lo hicieran directamente a Iliana, abran la cámara y levanten la mano y pues les vamos dando voz. Los que están fuera en la sesión de Facebook, en la Cineteca y en Cine Garage, pues manden un mensaje y me lo mandarán de rebote. Está un poquito más, pero llega. Antes de darle la palabra a Juan, que es uno de nuestros escuchas visitantes más asiduos, él nos escucha desde Guatemala. Antes de darte la palabra, Juan, Iliana, mencionas mucho el trabajo en coordinación y luego Iván, con fotografía y dirección. ¿Son los departamentos con los que más trabaja una productora como tú o simplemente son los ejemplos que nos estabas dando? Son los ejemplos. También trabajamos mucho con justo el director de arte, ¿no? Estamos más en las juntas nosotros como con los directores de arte, diseñador de vestuario, porque sobre todo ya platicando nosotros, director y productor, con este concepto, como cuál es la idea de que queremos tener de la película, pues ya vamos teniendo el primer acercamiento con el fotógrafo de cuál va a ser el look que le vamos a dar, los colores a utilizar, y pues ya luego vienen más como este trabajo del director de arte y diseñador de vestuario y maquillaje con el director, ¿no? Como para darles también sus propuestas, y trabajando ya con el director de fotografía es saber como qué colores se están utilizando, cuál va a ser el look que se le está dando a la película, y ya viene después de ahí como pues todo lo que son las pruebas de maquillaje, pruebas de vestuario, pruebas de algunas cosas de cámara, tanto de colores, ¿no? Entonces ya se hacen como unas pruebas de cámara previo al rodaje con toda esta parte del diseño, donde vamos también igual productor, director, fotógrafo, director de arte, diseñador de vestuario y maquillaje, a verlas y saber que este concepto que se trabajó desde antes se está logrando, ¿no? Que es como un previo a poder tener la película, a poder empezar el rodaje de la película.
Ok, ahorita vamos a quién hay que pedirle dinero y cómo hay que pedirle dinero, a quién hay que pedirle Ok. dinero y quién debería dar dinero, aunque ahora no quieren dar Ya no dinero. dar dinero. Ahora vamos a ese tema, pero Ok. no quiero dejar pasar la pregunta de Juan. Juan, si abres tu micro y le preguntas a Iliana y le planteas tu duda. Hola, buenas tardes. Hola, Juan. Yo, no eso, junto a la música o conforme a la música, ¿se llega a una conciliación igual con el director o el escritor? ¿O se hace lo posible por conseguir la música, ya sea de un artista X o hacerla original? ¿O a quién se Muchas, abocan? ¿A quién se abocan para conseguirla? claro, mira, muchas veces tenemos ya la misma historia nos cuenta que existe una canción, ¿no? Una canción particular. Entonces, ya partiendo de eso, nosotros desde el principio, desde la parte de la preproducción, se empieza a trabajar con el derecho, con la licencia musical, cuando es una música ya grabada, ¿no? En este caso. Y posteriormente, cuando siempre desde el principio, desde que estamos igual con con el director o el guionista y el productor trabajando en el guión, muchas veces ya tenemos que queremos cierto grupo en nuestra película, ¿no? Sí, o sea, muchas veces directores me dicen, oye, aquí me encantaría así que sonara música de rock, entonces sí quisiera que empezáramos o que sí consideráramos derechos de música grabada porque sí quisiera yo tener este tipo de música, ¿no? O muchos me dicen, no, ¿sabes qué? Todo el tiempo yo lo he escuchado con música original. Entonces, partiendo de ahí empezamos con decir, ok, ¿no? Buscamos músicos sobre todo, ¿no? Directores de música, ya que a lo mejor dependiendo del tipo de la historia, lo que nos guste. Pero sí, se contempla desde el inicio, justo desde la creación, desde la preproducción, desde la parte de pre y desarrollo, toda la parte de la música. ¿Cuál fue o sea, el proceso en La diosa del asfalto, por ejemplo? Que la música es fundamental. Estamos hablando de la gente que no la ha visto, está muy mal hecho, pero la pueden ver todavía. Vayan a verla. Estamos hablando de un grupo de chicas banda, ¿no? Que de repente se encuentran con una de ellas que vuelve convertida en la diosa del asfalto, en una figura de rock urbano. Y por supuesto, la música juega un papel determinante en la historia que están contando. ¿Cuál fue el proceso y la experiencia ahí, Iliana? Justo La diosa del asfalto, teníamos ya un trabajo previo con las guionistas, bueno, las guionistas Inés y Susana Morales, y habían hecho un trabajo de unas chicas rockeras donde salía Jessie Bulbo, ¿no? Entonces, platicando y entrando como a toda esta historia de hacer, cuando estamos en la preproducción de la película, decidimos llamarla Jessie, saber si le interesaba pues hacer las canciones para la película y pues apostamos a eso, escribimos, bueno, me pasó esta Inés su contacto, le llamé a Jess, estuve platicando con ella, le dije cuál era la historia, ella lo conocía porque ya anteriormente había hecho el casting para la película cuando estaba en la etapa de desarrollo, ya habíamos hablado que ya eran 5 años atrás, ¿no? O sea, que es un proceso largo, y estuve encantada, ¿no? Entonces le dije, mira, tenemos ya las actrices que van a hacer la película, y entonces pues queremos 3 historias. La primera historia es de una chica, recuerdo mucho que es una chica que está enamorada, pero también es, o sea, como de amor, que no sabemos de amor a una amiga o de amor a su pareja, es una canción de amor, ¿no? Y ahí es cuando nace Dos Espinas, que Jessie la compone, la escribe y me dice, ¿qué te parece esto? Y luego le dije, ¿cómo la cantarías tú? Y entonces, aquí te va la música, y aquí va con pura guitarrita. Entonces se la mostré a Julián, que es el director, y entonces dijo, ah, me gusta, ¿no? Y Julián la verdad es que es un director que respeta mucho el trabajo de toda la gente que está, o así que se integra a hacer la película, ¿no? Entonces, después era otra canción que era de amigas, entonces hace otra canción Jessie, y esta canción la última que le decía es cuando estás como empezando a cantar, que no sabes todavía cómo escribir, y hace una canción que es cuando Jimena la va tocando en el camión, ¿no? Entonces, todas fueron escritas desde antes de empezar el rodaje, ¿no? Y ya luego, pues nosotros queríamos tener pues una estrella de rock de esa época, A y otra, llegó ¿no? David Porque ya Batis, tenían a ¿no? Jessie. Ya teníamos a Jessie, justo, Querían y eso era otra como de los más. 90s, queríamos otra Qué que fuera de los ambición. 80s, no, estuvo increíble, porque la verdad no sabes, o sea,
pues la energía que llega justamente cuando llegó Baby Bates, que también la contacté y hablé primero con su hija, que es su representante, y luego pues sí, pero déjame ver, porque pues yo canto de noche y entonces tu llamada es de día y muy temprano y me acuerdo que era muy lejos y entonces cuando llegó Baby y la escuchamos en el escenario, bueno, son rockeras, ¿no? O sea, era algo así que me acuerdo que todo el mundo estábamos bailando atrás de las cámaras, ¿no? Estuvo increíble, la verdad. Entonces, si es un trabajo previo, ya, por ejemplo, en este caso, Baby Bates, ya todos los derechos se hicieron durante el rodaje de la película, ¿no? Y al final, pues siempre que ya que tienes la edición de la película, pues surgen más canciones, porque justo La Diosa es una película que tiene bastante música, ¿no? Y entonces ya al término de la edición empieza uno a buscar cuáles serían las canciones que le faltan a la película, dónde ponerlas. Julián aparte es un director que sabe, tiene muy claro lo que va a poner, dónde lo va a poner, qué música necesita, y entonces ya fue como trabajar sobre todo ya con música que ya se tenía grabada, conseguir esos derechos, y aparte trabaja con mancuerna con Arturo Villela, que es nuestro compositor de música original, y se grabó, hubo una orquesta, fuimos a grabar todavía en un estudio, con una directora musical y una orquesta así increíble, entonces la verdad es que fue una postproducción muy gozosa, ¿no? Usamos todo. Todo, todo. Pero también muy, muy, muy gastada, ¿no, Ileana? Porque me imagino que a la hora que te dicen es que vamos a grabar con una orquesta, tú ves cómo se le agrega un cero al cheque de la producción y al dinero que hay que conseguir, ¿no? ¿O no? No, eso ya se tenía planeado desde un principio, ¿no? O sea, cuando Arturo Villela lee el guión, entonces también uno va conociendo su equipo, ¿no? Entonces aquí tenemos que pensar en que él después nos va a querer grabar, ¿no? En este caso la orquesta me decía, aquí estaría increíble tener esto, sería maravilloso que pudiéramos tener al final una orquesta, o sea, me acuerdo que cuando hablé con Villela, justo lo que me decía era eso, ¿no? Tener una orquesta para grabarlo y que tengamos ya sea para los créditos o para el medio de la película, y entonces uno sabe desde el principio cuáles van a ser las necesidades. Muchas veces hay cosas que se nos van, ¿no? O que surgen al final, pero sobre todo uno plantea y ya cuando uno va conociendo justo a sus directores y a su fotógrafo, a toda la gente de la postproducción, que también es súper importante. Yo he mencionado mucho todo el tema producción, no todo el tema rodaje, pero justo, ¿no? Toda la parte de la música, que también es otro presupuesto importante al que se tiene que destinar a la parte de la postproducción. Entonces uno ya lo va calculando y va dejando un presupuesto para el final, ¿no? Que es una de las partes más importantes que también uno muchas veces se olvida. Ok, Iván Hernández, ¿estás listo para hacer tu pregunta? Veo que tienes la mano levantada. Abre tu micro y échala. Listo. Muchas gracias, Eric. Espero sí me estén escuchando. Desde Gracias. Monterrey, ¿verdad? Sí, estoy desde Monterrey. Les Muy envío bien. un saludo cordial. Muchas gracias, Ileana, por la exposición y por el tiempo que nos estás brindando. Yo provengo de áreas de negocios, particularmente, Monterrey es industrias y negocios. Y yo tengo una curiosidad. Estás charlando acerca de la operación durante y post la película, vaya. Pero a mí me gustaría escucharte cómo tú te capacitas. Llega un momento en donde se para la operación, sea la grabación, la postproducción y ya está hecho el trabajo. Entonces, entre una película y otra, Ileana, como líder, ¿qué estudia? ¿Qué hace ella para desarrollar para el siguiente proyecto? Porque son cambiantes, vaya. Entonces, escucho que tienes capacidades de contabilidad, administración, etcétera, etcétera, pero no te quiero contaminar. A mí me gustaría saber cómo tú te preparas, tú como persona, como profesional de esa área. Sí, llega un momento en donde no hay nada que hacer. O sea, se acabó la película, triunfó y next. Entonces, en ese inter, Ileana, ¿cómo se educa? ¿En qué se educa particularmente? ¿Cómo se capacita? Muchísimas gracias. Voy a cerrar mi micrófono. Gracias, Ileana. Saludos. No, al contrario, gracias a ti, Iván.
Pues justo, creo que siempre es una parte de aprender. Aprendemos en todo momento, aprendemos desde la etapa de que ya se terminó la película, ¿no? Pero existe el otro proceso que es la distribución, la exhibición, y es justamente en eso, ¿no? Es estar viendo cine, ir al cine, ver el tipo de películas que se están haciendo, ¿no? Saber cómo hacia dónde va cada año. Lo habían comentado ya en algunas otras pláticas cuando se hace, llega un momento en que las películas que están de moda son de narco o son de, no sé, todas las comedias románticas, ¿no? Entonces es sobre todo eso, ¿no? Ver cine, estar atento a lo que se están estrenando, estar viendo justo cómo les va a las películas en su etapa de la exhibición, ¿no? O sea, como dónde se está exhibiendo las películas, entonces ese es todo como un camino de aprendizaje donde uno nunca termina de entender, ¿no? O sea, porque aparte los cambios siempre son súper importantes. Termina uno una película que a lo mejor no es comercial y se va a estrenar solamente en Cineteca y tiene un circuito muy pequeño de exhibición, ¿no? Entonces, saber cómo llegar a este público y ahora con estas ventanas como son Netflix y Amazon, de repente llega otra película donde dice, ya te la compró Netflix, entonces ahora uno quisiera hacer como la misma etapa de exhibición o sobre todo de estrategia, ¿no? De cómo vender tu película para que este público la pueda ver ahora en estas plataformas y aprendes que estas plataformas no necesitan justamente publicidad, ¿no? En estas plataformas ya tienen por ellas mismas su propia publicidad y te aparece al inicio de tu pantalla cuando tú lo abres, entonces aprendemos de todo, ¿no? Aprendemos desde del tipo de película que estamos haciendo, el tipo de películas que hacen otros productores, que se está haciendo en México o en otros ¿Me países. permites interrumpir, Ileana? Claro. Perdóname. Eh, Investigas acerca de tendencias, pero para ti en lo técnico, o sea, ¿estudias algo más adicional al cine? O sea, estoy escuchando tendencias, es obvio, Claro. pero ¿no requerirás algo más aparte de, pues, de espiar a la competencia, así le llamamos, hacer un benchmarking? O sea, Ileana para sí, en el tiempo ocioso, en el tiempo libre, ¿estudia algo? Esa es la pregunta, no nada más las tendencias, que me parece muy bien, se llama benchmarking, y es estudiar tendencias, copiar al enemigo o Lo avanzarle bueno y lo más malo. allá, atajarle, ¿verdad? Pero para ti, ¿cómo afilas tu hacha, pues? Eso es lo que trato de decir o de preguntar. Pues, Gracias, perdón. no te preocupes. Realmente es eso, ¿no? Es viendo cine y pues leo mucho, leemos libros, o sea, justamente de cosas que queremos hacer, guiones, no hay una otra escuela o un taller o algo que diga voy a tomarla ahorita, no existe, ¿no? Pero sí a lo mejor, por ejemplo, si alguna persona importante que yo quiera o que admire, fotógrafo, director de arte, vestuarista, da un curso, hay una entrevista, voy y lo veo, ¿no? Eso sí me gusta mucho. Y sobre todo porque el trabajo de todos es distinto y muchas veces yo no tengo la oportunidad de trabajar con cada uno de ellos. Entonces, es eso, ¿no? Sobre todo. Claro, y a mí me gustaría agregar que parte de lo difícil de hacer cine es que se aprende sobre la marcha, ¿no? O sea, las nuevas tendencias pueden venir empujadas por una nueva tecnología, pero no ocurre necesariamente así. Entonces, se aprende sobre la marcha y se aprende de una forma empírica que luego generará teoría. No necesariamente hay una actualización, como dice Ileana, en donde tú digas, ah, pues bueno, tengo 2 semanas, me voy a aventar un libro de... Los libros de Claro, cine para la gente que hace cine todavía no están escritos, o sea, se escriben después, eso es trabajo posterior a que una tendencia termina o a que una camada de directores sale o inicia. Es bien difícil mantenerse al día dentro de la industria justo por eso, ¿no? Y justo por eso es también indispensable que los festivales de cine se sigan realizando dentro y fuera del país, porque ahí es donde esas convivencias y que es donde los papás dicen, claro, pues es que vas al festival de cine, eso no es trabajo. No, mamá, eso sí es trabajo, ¿no, Ileana? Y ahí es donde se cruzan muchos pensamientos y muchas líneas de conocimiento.
Y sobre todo, Eric, que también creo que uno aprende porque cada proyecto es distinto. Entonces, en lo que estás terminando una película y vas a empezar a preparar otro, es un gran aprendizaje porque no es el mismo, no va a ser, no es que digas, ya tengo esta línea y funciona de esta manera y entonces ya hice esta película y es el mismo recorrido. No, cada película es distinta, tiene un formato de producción distinto, el presupuesto, ¿no? O sea, los lugares, las locaciones. Entonces, eso uno aprende conforme a la marcha y aparte va aprendiendo también pues de los compañeros, justo de ahora este director o este diseñador de arte con el nuevo que voy a trabajar, o ahora no vas a hacer películas, vas a hacer series, ¿no? O ahora es un documental, o ahora es una película romántica, ahora es una comedia, entonces uno tiene que aprenderlo de esta manera, ¿no? Claro. Carlos, había levantado la mano. Carlos Sainz, abre tu micro y realiza tu pregunta, por favor. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te quería preguntar, durante tu carrera, pues has trabajado, bueno, tienes un currículum impresionante y has trabajado pues pues con muchas como vertientes del cine, ya sea cortometraje, documental, series, pero te ha tocado una transición como muy importante y es del celuloide a lo digital. Entonces, bueno, yo tenía duda de cómo tú has afrontado este cambio, ¿no? ¿Cómo lo has sentido? Obviamente, hay procesos que siguen iguales, pero hay unos que cambiaron totalmente diferentes. Por ejemplo, ya se pueden hacer repetir. Antes repetir una escena pues era muy complicado porque pues era mucho dinero y ahora pues puedes regresarlo, grabarlo, es digital. Entonces quisiera que nos platicaras como esa transición que has pasado. Gracias. Wow, no, qué bonito. Qué bonito eso porque yo sí tuve la fortuna justo de hacer películas en 35 milímetros, en 16 milímetros y de todo este proceso que en efecto, porque antes hacía un cálculo de cuánto material se iba a necesitar para tu película. Entonces a lo mejor ya estás por terminar las últimas semanas y resulta que ahí estás viendo que no lo van a lograr dependiendo como cuándo fue el tiraje durante las primeras semanas, entonces hay que correr a comprar el material, ¿no? Si había en México o había que ir a Los Ángeles, dependiendo del material que tú necesitaras. Entonces, si era blanco y negro, yo recuerdo mucho una película que filmamos por ahí en el 2008, que es Rabioso Sol, Rabioso Cielo, donde el material no estaba en México porque estábamos filmando en blanco y negro y se tuvo que ir a traer de un día para otro, donde sí había que era en Los Ángeles, ¿no? Como para tenerlo, y uno como productor está tranquilo que la película, que el material existe, que la película existía para poder filmar, ¿no? Después de los llamados, cuando uno terminaba llamado, entonces había que llevar todo el material que estaba expuesto al laboratorio para poder hacer justamente el rack, para poder verlo, para que el fotógrafo lo pudiera ver y saber que todo lo que se había filmado estaba bien. Entonces era un proceso en el que justamente terminábamos, llevar el material, saber hasta el siguiente día poder revisar que el material estuvo bien, que todo lo que se filmó estuvo bien, sino para poder hacerlo con tiempo, ¿no? Y pues todo el proceso de la postproducción también, ¿no? Que era toda la parte del revelado. Ahora pues es mucho más sencillo, ¿no? Ahora lo que pasó es que pues desde la calidad de la imagen que se ve ahora, lo que muchos fotógrafos buscan es como tener este granito para pensar que todavía es cine, ¿no? Fue muy difícil como pasar, sobre todo porque un poco como romanticismo, creo, ¿no? O sea, de lo bonito que antes era la película, ahora pues a que todo era comprar discos duros o LTO para poder mantener ahí la información, ¿no? Entonces, una ventaja pues es que todos los días ves al término de tu rodaje, te esperas unas 2 horas en lo que el data sube todo el material a pues esta parte del internet, ¿no? A estas plataformas y uno puede revisar desde su casa, de lo que llegas del llamado a tu casa, puedes revisar todo lo que filmaste, ¿no? Entonces ahí lo puede revisar el fotógrafo, el director, los productores, ¿no? O sea, como toda la parte, el postproductor, y entonces revisan como todo el material. Entonces ahí sí creo que fue un cambio bastante, pues, importante, ¿no? Los presupuestos más o menos están igual, no, yo no veo un cambio entre que si uno era más económico a otro por los distintos procesos, pero pues ahora sí tienes, o sea, tienes la ventaja de que si algo no funcionó, lo tienes en el momento, ¿no? De que si quieres ver alguna escena que filmaste y ver si quedó bien o no,
puedes hacerlo en ese mismo momento, ¿no? Antes no se podía. Claro. Ya dejaste clara una duda que seguro iba a surgir, si era verdad o no, que ahora cuesta menos por cuestión de material, pues se mantienen los presupuestos, porque pues a final de cuentas quizá no necesitas tantos rollos como los que Julián Hernández usa, ¿no? Pero sí necesitas soportes y sí hay digamos, una paridad en los presupuestos. Los presupuestos, dime. Y perdón, y que las cámaras ahora son muy obsoletas, ¿no? Porque entonces ya puedes, o sea, tienes una cámara que me acuerdo que en el 2000, que sería 2011, creo que se filmó una ópera prima del CUEC, que es Todo el mundo tiene a alguien menos yo, con una Alexa, que en ese momento la compró el CUEC para poder filmar la película. O sea, unos años después ya salió la Alexa Mini, ¿no? Y luego salía la Alexa Mini LF y luego salía, ¿no? Entonces, pues ahora es también estos cambios donde las cámaras pues, se van volviendo un poco obsoletas, ¿no? Siguen rápido. haciendo lo mismo, pero ahora son más pequeñas, entonces pues por comodidades pues llevo la pequeña y no la grande, ¿no? Entonces, y pues las cámaras de antes eran las de 35, 16, pues son cámaras enormes, ¿no? Claro, y ahí abonamos un poco a la respuesta que le estábamos dando a Iván, o sea, tienes que estar al tanto de estas cosas sobre la marcha, ¿no? Para saber, oye, pues es que la cámara que usamos el año pasado ya no sirve, o sea, no es que no sirva, ¿qué pasa si usamos esta mejor, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de eso usamos esta cámara que nos puede dar estas otras posibilidades? Ese aprendizaje, ese estudio se hace sobre la marcha. Claro, sí, y aparte creo que también viene aquí ya esta parte de los fotógrafos, donde cada vez que sale una cámara nueva dices, ¡ay! Se nos congeló Ileana, ahorita regresa. Vamos a esperar. Sí, se nos fue. A ver si ahorita... Se desconectó, yo creo, ¿no? A ver si vuelve. Mi miedo es que se le haya ido la luz. No, ¿sabes qué? Parece ser que está lloviendo muy fuerte en algunas partes de la Ciudad de México. Bueno, sí está en la Ciudad de México, creo, ¿verdad? Sí, creo porque que está sí. lloviendo muy fuerte en algunas partes, entonces a lo mejor eso fue lo que provocó que se interrumpiera. Ya, creo que ya la tenemos. Ahí está. Sí. Hola, hola. Hola, ¿todo bien? Perdón. No te preocupes, todo bien. ¿No cayó un rayo fulminante? Pues es que empezó a llover y como que se fue la red. Bueno, ese era nuestro miedo. Pues estábamos en lo de las cámaras, que decías, es que los fotógrafos, y pues sí, es cierto, ¿no? Ven una nueva cámara y la quieren. ¿Estabas ahí? ¿Estabas en eso? Claro, y entonces de repente pues es como esta parte donde uno dice, pues voy a querer, o sea, como filmar con esta, ¿qué tal? ¿Qué posibilidad existe de que yo pueda tener esta? Y entonces, pues obviamente uno dice, ok, vamos a tratar de conseguirla, porque pues obviamente para ellos, pues es el primer productor que le dé la cámara, pues es también como este juguete nuevo, ¿no? O sea, como saber los juguetes que existen con eso. Que no está mal, ¿no? Luego experimentar con eso. Ileana, los dineros. ¿A quién se le pide dinero? ¿Cómo se le pide dinero? ¿Cuándo se le pide dinero a la gente? Y empecemos con los dineros que los gobiernos deben de dar para que la gente siga haciendo cine. ¿Cómo se hacía antes y cómo se espera que se haga ahora que las cosas se pusieron tan difíciles, especialmente en ese aspecto? Pues antes teníamos, como sabemos, dos apoyos que nos podía dar Foprocine, Fidecine, bueno, y el Eficine. Son estos tres. Pues ahora realmente al extinguirse el Foprocine y el Fidecine de alguna manera, hay apoyos que todavía, que ya se ganaron desde hace más de 2 años,
y que no se han podido filmar porque el Fidecine todavía no nos dice cómo vamos a tener un contrato, cuándo podríamos firmar estos proyectos, ¿no? Entonces, se están parados, no sabemos cuándo podríamos firmar contrato, cuándo podemos empezar a filmar estas películas, ¿no? Y sobre todo, pues ahora lo real es que solamente existe un fondo, que es el Eficine, ¿no? Anteriormente, bueno, cambiando como de tema, está el Foprocine, que era este fondo donde se pedían para hacer películas de arte o más de autor, ¿no? Como se les llama, y el Fidecine, que eran películas más comerciales, y pues el Eficine, que siempre era como contando a una persona que nos, un broker, el famoso broker, donde las empresas es donde nos dan dinero, ¿no? Ya sea que tú puedas directamente a tocar la puerta con las empresas, que sí te abren y que sí te dicen, bueno, aquí está, pero también hay otras que dicen, yo tengo mi propio broker, ¿no? Me interesa tu guión, pero dirígete directamente a esta persona, él va a leer tu proyecto y si sí, pues te daremos el apoyo, ¿no? Esos eran como los tres apoyos donde nos podíamos nosotros como productores conseguir dinero. En la actualidad, pues solamente existe uno, ¿no? Que es el Eficine. Y digo uno porque esta parte de Focine, bueno, ahora Focine, que pues realmente está dando apoyos, dio muy pocos, apoyos como para películas, son más películas creo que de arte lo que está apoyando. Justo este año sí abrió convocatoria y ya dio resultados, Focine. Y el Eficine que ahora cambió, ahora uno como productor mete el guión con toda la carpeta que ya vimos que era lo que era la parte de sinopsis, presupuestos, textos, cotizaciones. Y si tu proyecto les gusta, si apoyan tu proyecto, entonces ya las empresas se acercan a ti. Por lo regular, antes uno las iba a buscar, ahora ya se acercan un poco a ti para decirte, oye, vi que apoyaron tu proyecto, pues tengo tanto dinero, ¿no? Sigue estando esta parte de brokers, no es directamente la empresa, sino el broker el que se apoya, que son los que manejan a las empresas, como para decir, ok, tengo este dinero, que es lo que te puedo dar para hacer tu película, ¿no? Son los dos fondos, es triste porque pues realmente antes uno sí podía decir, ok, mi película va más hacia Foprocine, hacia Fidecine, y uno podría consolidar Fidecine o Foprocine ya sea con Eficine, ¿no? Y saber cómo, hacia qué camino tenía tu película, ¿no? Ahora, pues bueno, si no tienes una película como para Focine, que es un poco más de arte, pues hay que esperar al Eficine, ¿no? El Eficine siempre sigue siendo complicado, sobre todo porque pues es difícil que una empresa te diga, hey, ¿no? Aquí tengo yo para darte dinero, ¿no? Claro. Y siguen siendo los brokers los que llegan entonces a estar con nosotros, ¿no? Tener un contacto, tener un broker que diga, oye, tú ganaste para que yo te pueda dar este apoyo, ¿no? Entonces, sigue siendo complicado, sigue siendo difícil y sobre todo estancado con esta parte del Fidecine que no sabemos qué pasa, sobre todo los que tenemos proyectos ahí que están atorados porque no se han podido firmar el contrato, saber en qué momento se pueden firmar y cuándo poder hacerlos, ¿no? Porque muchos son proyectos que tienen más de 2 años que se ganaron y entonces estamos en espera de la firma de contrato y sobre todo eso, porque pues tampoco podríamos apostar ya a otro fondo solamente renunciando en teoría a lo que ya que tienes, ya no ¿no? existe, O que crees que tienes. Toda esta negociación le corresponde, en este caso, a ti, ¿no? A la exacto, productora. al productor, exacto. Y saber, sí, Sí, la saber, ¿no? decisión Y de ir. empujar y hablar con la gente y que te digan, dame el dinero. Y parte del problema que hay en la concepción desde fuera, yo me doy cuenta en redes, ¿no? Parte del problema que hay sobre los que están a favor y en contra de que este tipo de fideicomisos siguieran, es que se cree que los fideicomisos te dan el dinero y te dicen, pues adiós, mucho gusto. Hay que devolver cosas, ¿no? Más allá de la contabilidad y justificar tus gastos, tienes cuentas que entregar o Claro. tenías, ¿no? Sí, hay auditorías que te hacen, hay una auditoría que tú haces como producción y hay una auditoría que tienes que entregar directamente en este caso a Fidecine o a Foprocine, ¿no? Al mismo Eficine te hace una auditoría. Entonces, por ejemplo, si tenías una película con Fidecine y con Eficine, te auditaba tanto Fidecine como Eficine, ¿no? Tenías las dos auditorías. El dinero pues estaba justamente gastado para la película, ¿no? Es para lo que nos los dan, ¿no? Tanto para toda la parte del equipo, para todos los salarios, ¿no? Para todo, para
en este caso obviamente pues actores, técnicos para todos ellos, y la otra parte pues obviamente es toda la parte de la postproducción, ¿no? O sea, eso, el dinero está para ahí, todo se auditaba, no había o no hay manera en que tú digas, ah, pues me voy a comprar una casa, ¿no? Por ese dinero, porque pues es para la película y es una película que, como les decía, cada vez que desde el momento en que uno empieza a leer el guión y a estimar cada rubro del presupuesto, pues va destinado para eso, ¿no? Es un aproximado más o menos la cantidad que te puedes gastar, pero es justo para eso, para que tu película, para que puedas realizar tu película y para que la gente la pueda ver. Y luego mucha de la ganancia de esa película volvía al propio fideicomiso, que podía alimentar la financiación de otras películas, no necesariamente del mismo fideicomiso, sino de otro. Era un círculo hasta donde yo alcancé a comprender y experimentar y conocer virtuoso de alguna forma, ¿no? Una película muy exitosa podría generar dinero para una película más experimental. Ambas son necesarias, ¿no, Iliana? Claro, y sobre todo más era el Fidecine, que el Fidecine podría ser dueño del 49% del total de tu presupuesto. Entonces, al momento de ser el dueño del 49% de la película, pues es el interés de saber de que el dinero se está distribuyendo realmente para lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Se está utilizando para los rubros que vas a utilizar, tanto el seguro, de verdad es enorme, ¿no? Y aparte, uno piensa que dices, ah, ok, es una parte de lujo. No, hay gente que también trabaja de seguridad, de limpieza, hay drivers, o sea, somos un equipo enorme y todo es funcional para la película, ¿no? Entonces ellos se vuelven parte de este porcentaje y los cuales te vuelves un socio, ¿no? O sea, tanto la producción como el fideicomiso, en este caso el Fidecine, eran socios y lo interesante de esto era querer que la película se exhibiera, ¿no? O sea, todo está en regla, todo realmente sí tenía como un buen funcionamiento y de eso se trataba, ¿no? O sea, justamente ¿Existían los fondos perdidos? Pregunta Iván, en particular con Fidecine. pues sobre todo porque pues, muchas veces no llegabas a recuperar lo que realmente te invertían, ¿no? Entonces se iba a un fondo perdido que el dinero que te daban, pues justamente se iba, no hacías pues no tenías las ganancias para recuperarlo, ¿no? Entonces sí, muchos eran fondo perdido. Ahí ya, bueno, entramos a otros temas de exhibición, ¿no? Claro. El cine, pues tampoco me está dando pantallas, como quieren que recupere el dinero si la película no se proyecta, ¿no? ¿Trabajas sola, Iliana? Porque pues, lo que nos cuentas es un trabajo monumental. ¿Cuántos asistentes has tenido en tu producción más grande? Por ejemplo, pienso en Asfixia, que fue una película con muchas locaciones, ¿no? Que vas, que vienes, que estás trabajando con Kenia Márquez, una directora que sabe muy bien lo que quiere. Y luego pienso en las series o en la producción que hiciste para Netflix. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo entre los dos? ¿Hay más posibilidades en unas que en otras? ¿Eso es un mito? ¿Sí hay diferencia entre, y cómo es que Netflix te compra un proyecto? Porque mucha gente, y aquí voy a meter otra pregunta, mucha gente cree que Netflix dice, ah, ahora vamos a hacer una serie de esto y contratan a la gente. Es justo al revés, ¿no? Netflix dice, oye, nos vinieron a presentar un proyecto interesante, nos funciona, entra en nuestro esquema, vamos a hacerlo. ¿Cómo funcionan esas producciones? ¿Con cuánta gente asistiéndote a ti trabajas? No me digas que yo creería que lo haces sola, porque conozco tu talento, pero ¿cuánta gente trabaja contigo, Iliana? No, pues mira, depende de la producción. Realmente Asfixia éramos bien poquitos. Asfixia era Iván, que era mi gerente de producción, Luis Arredondo, que era mi gerente de unidad, Guillermo Reyes, Memo Reyes, que era mi asistente de producción, y una chica becaria. Éramos las personas de producción realmente, ¿no? Y pues fue bien interesante también porque éramos un equipo pequeño, sabíamos todo cómo funcionaba, estábamos todos de acuerdo en las cosas, sí nos movíamos bastante porque todo fue en la Ciudad de México, era la primera película que Kenia hacía en Ciudad de México, y entonces también a ella le costó como esta parte de los lugares. Afortunadamente ya teníamos, yo venía de hacer una película que se llama Rencor Tatuado, que fue la película que me hizo un máster, ¿no? O sea, que fue donde tuve una experiencia maravillosa, donde conocimos la ciudad completa, y entonces eso ayudaba bastante, ¿no? Trabajar también con este equipo, perdón, se escucha mucho la lluvia, creo. Trabajar mucho con este equipo que es Luis y Memo, que eran las personas que estaban ayudándome desde ese momento.
Y después pues vienen a hacer otras películas. No es que sea Netflix que ahora la producción sea enorme, no, pero se integran otras personas, no más, ¿no? Se entregó a, bueno, Mario Guerrero, que es mi gerente de producción, Misael Alba, que es mi coordinador de producción, Luisa Redondo sigue estando conmigo, que es mi gerente de unidad, y pues van cambiando los asistentes, ¿no? Arturo Magaña, Rafael Olivo de Alba, son ellos como con los que vamos un poco turnándonos a ser los asistentes, ¿no? Y pues obviamente va tu gerente de locaciones también, que es parte de la producción. No solo ellos, también es importante las personas de limpieza, las personas de seguridad, las personas, todos ellos realmente son las personas que uno como productor, con los que confía y que van armando todo este circo, ¿no? O sea, todo este circo, las personas de transporte, entonces todos ellos, parece que es pequeño, ¿no? O sea, estas personas que te comento, pero realmente es un equipo muy grande cuando ya ves que sí llevas seguridad, que llevas transporte, que llevas alimentación y que todos ellos, todos tus proveedores, que pueden creer, hacen que la producción se vuelva amena, ¿no? Se vuelva tranquila, y a ti como productor te da una seguridad de que con el equipo de que estás trabajando, pues no te va a faltar nada, ¿no? O sea, todos ellos. Más allá de la técnica, recuerden, levanten la mano, porque yo estoy acá clavado en la plática. Más allá de la técnica y de, pues bueno, todo lo que se aprende dentro del rodaje, ¿qué tan importante es manejar, dominar al 100 contabilidad, Iliana? Se barren algunos números de repente, hay que sacar dinero de las piedras en otras ocasiones. O sea, ¿qué tan fundamental es el trabajo en contabilidad, o que por lo menos tú lo tengas como una carrera, o te puedes apoyar simplemente en un contador, trabajando con un contador extra, aunque tú como productora no sepas de contabilidad? Sobre todo, sabes que soy como muy, híjole, sí soy, me gusta saber todo lo que está pasando, ¿no? Sí soy un poco como exagerada en eso, y llevar un control, ¿no? Un control justo de saber, qué es lo que se está gastando, dónde se está gastando de más, dónde podemos tener como ciertas ventajas o ciertos ahorros como para poder sacar o tapar otros huecos, ¿no? Entonces, sí es muy importante, o sea, creo que en esta parte tener los números y saber como cuando tú realizas el presupuesto, los números que estás haciendo, ha sido importante para mí. Ok, entró Giovanni, no sé si va a hacer una pregunta o no. No, ¿verdad? Creo que no. Iván no, Giovanni tampoco, nadie más. Bueno, el papel del productor ejecutivo, Iliana, ¿cuándo alguien se convierte en productor ejecutivo? ¿Por qué están separados en los créditos? ¿Por qué se dice que el productor ejecutivo no tiene el mismo peso que el productor, en este caso como tú? ¿Cuál es el papel del productor ejecutivo y cómo te ha ido a ti con esos cargos? Sobre todo, bueno, creo que más aquí viene como la parte del productor que te da una cuestión económica, ¿no? Como esta parte de que dice, ok, yo pongo el dinero, no me involucro en toda esta cuestión, ¿no? O sea, en esta cuestión creativa o técnica, entonces yo lo único que me voy a encargar es poner el dinero. Entonces muchas veces se convierten esos productores ejecutivos, ya sea los que te ayudan a conseguir el dinero, los que te están poniendo el dinero para la película, ¿no? Y pues eso es como la diferencia un poco como del productor, que es el que realmente está involucrado, ¿no? O el line producer, que es más bien como toda la producción de campo, ¿no? O sea, como un poco todo esto. Y sobre todo el productor ejecutivo, pues sí, más lo que hace es como aportar al proyecto. ¿Qué siente un productor, una productora como tú, cuando en pleno rodaje sueltan otra frase temible, que es: lo arreglamos en postproducción? ¿Qué No, siente la productora cuando Roberto Fiesco dice: lo arreglamos en postproducción? ¿Qué pasa ahí? no, yo creo muchas veces todo está planeado. Creo que teniendo una buena preproducción, todo se va organizando, ¿no? Hay cosas que sí, justo terminamos ahorita una película que se llama 40, y que en el proyecto, bueno, hicimos algunas cosas que sabíamos que íbamos a tener, pues sí, que teníamos que tener ya parte de la postproducción destinado para hacer ciertos sets, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es que ya sea como lo arreglamos en post, sino
también para eso tienes un previo paquete, ¿no? De saber qué funciona y qué no puedes gastar y qué sí para ciertas cosas. Y son cosas mínimas, ¿no? O sea, hay cosas que sí se tienen que borrar porque de plano no da para la época, o hay cosas que sí dices, ok, tratemos de hacerlo. Siempre hay que tratar de hacerlo antes, ¿no? De esta parte de la... de irnos a esta parte temible, parte y nos estemos en post, tratar de solucionarlo durante el rodaje, y sí, ya cuando hay cosas que no es poco, pero sí hay cosas que se tendrían que hacer como en postproducción. Creo que la mayoría de las veces se hace como en los trabajos de mesa previo al rodaje, y tenemos claro ciertas situaciones que no van a funcionar durante el rodaje, ¿no? Las series, Iliana, ¿cuánto cambia en tu caso, en el papel del productor? Especialmente una serie que pues, haces para una gran empresa como se hacen prácticamente todas ahora. ¿Cambia el papel de la producción para series como la que hicieron para Amazon? ¿Se trabaja diferente? ¿O simplemente, como mucha gente luego imagina, es como si, o yo veo, por ejemplo, las series que lanza la BBC, ¿no? Que son series de 8 capítulos, pero cada capítulo dura hora y media. O sea, ¿cuánto cambia el trabajo del productor, o simplemente se hacen episodios en el trabajo del productor? Fíjate que justo cuando nos invitan a hacer el juego de las llaves, lo tratamos de hacer desde el principio como si fuera cine, ¿no? O sea, como cortitos, como pensando que cada capítulo iba a ser un cortometraje. Ya posteriormente lo que se hizo es realmente un plan de trabajo, viendo por capítulos que pudieran funcionarnos. Y para mí se me hizo lo tratamos de hacer más parecido justamente a cine, ¿no? Entonces éramos un crew, yo creo que 20 personas extras, ¿no? A una película, y lo tratamos de hacer de esa manera. A mí me gusta trabajar con crews pequeños. El crew pequeño siempre pienso son 60, 70 personas, ¿no? Las que estamos, que ya no están pequeños. Para que vean que no es fácil hacer películas. Un grupo pequeño son 60 personas. Juntitan actores y todo, ¿no? Pero sí, justo eso, lo tratamos de hacer de esa manera, creo que eso nos funcionó bastante, tratarlo de hacer como cine, y justo con ese rigor, ¿no? Con el mismo rigor de que no podemos estar haciendo, no nos pueden estar faltando tiempo para terminar el día con las páginas que habíamos acordado, y tampoco haciendo cosas como el evento, ¿no? Entonces tratamos de darle el tiempo, tratamos de estar con los directores que nos han funcionado bastante y con los que ya habíamos trabajado antes, y que nos integramos muy bien al trabajo, y sobre todo pensando justo que en este proyecto el buen fin es llevar la serie hasta su término, ¿no? Y que sea algo que todos estemos contentos con el trabajo que estamos realizando. Entonces, ha sido muy, muy enriquecedor, muy satisfactorio para mí. La verdad es que muchos amigos y familia que sabe que me dedico a esto desde hace años, pero creen que mi primer proyecto ha sido la serie, ¿no? Entonces, pues es otra etapa. Entonces es como que la gente sí reconocimiento, ay, pues muchas felicidades, porque ya vimos que ya lo lograste y que has hecho una serie, ¿no? O sea, y atrás digo, bueno, gracias, pero sí viene un recorrido atrás con toda esta parte que son las películas, ¿no? Claro, claro. Entiendo y lo comprendo, especialmente porque sé cómo trabajas y sé cómo trabajan Julián Hernández y Roberto Fiesco, y sé que a ellos también les gusta que tú creativamente estés involucrada en los proyectos, y tú eres una persona también muy creativa, con lo cual no me extraña que ellos acepten esa participación de tu parte, pero de repente creo que también es papel del productor salir un poquito de ese campo creativo y decir, oye, la película sí está durando mucho. Creo que si le bajamos 20 minutos, podemos tener más chance de que la película se vea en otros cines. O, y esto me lo contó Julián Hernández, no dijo que fuera actual, y creo que él estaba refiriendo a Roberto Fiesco. Julián Hernández me dijo, justo hablando del rodaje de La Diosa del Asfalto, yo estaba muy feliz haciendo mis planos holandeses, es decir, con la cámara así inclinada, que toda la película está así y a mí me enloquece, para bien. Y me dice Julián, hasta que producción llegó y me dijo un plano holandés más y paramos todo. O
sea, es papel del productor salirse de lo creativo y meterse en esos aspectos, viendo también hacia dónde puede proyectarse la película, en qué cines puede entrar, si luego puede funcionar en tele. Ese visor hay que tenerlo, Iliana. Sí, sí, bastante, sobre todo porque uno ya sabe que para el tema de la edición va a ser muy complicado, ¿no? O sea, saber cómo la historia que estamos contando y en el tema de la edición de repente dices, estas cosas creo que no es necesario que se filmen, ¿no? O sea, estas cosas creo que vamos a tenerlas, vamos a darle prioridad a ciertas, otro tipo en la parte del guión, ¿no? O sea, como a esta parte que va a ser más importante dentro de la historia. Y me tocó con La Diosa además, que fue un proyecto en el que filmábamos en estas fechas y que la mayoría de los llamados eran nocturnos. Entonces teníamos unas lluvias terribles, filmando lejísimos, ¿no? Filmando como hacia el estado de, bueno, hacia Santa Fe, hacia arriba, o hacia el Estado de México, yendo como hacia Tláhuac, entonces eran lugares muy complicados, tanto del acceso, ¿no? La llegada, y luego teníamos que esperarnos a que parara de llover. Y la verdad también aquí viene otra parte importante, porque también Julián siempre como director, pues estuvo como muy tranquilo y esperando que las cosas, que hubiera, yo siempre pienso que hubiera sido otro director y hubiera explotado, ¿no? Y él tenía, o sea, como para decir, ok, vamos a esperar, vamos a filmar, las cosas de repente pues no estaba justo como uno lo planea, ¿no? O sea, que hoy no va a llover y de repente se cae el cielo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso también se agradece muchísimo, ¿no? Tener a un director que sabe lo que está haciendo y que dice, ok, vamos a hacerlo de esta manera. O había locaciones, ¿no? Locaciones que a él le encantaban y que entonces sí también era como, a ver, esta locación tiene estos pros, pero tiene todos estos contras, ¿no? Entonces vamos a ayudar y vamos a balancear. Te doy otra cosa, pero cambiemos de locación, ¿no? Entonces también eso nos tocó para justo en el concierto, en el primer concierto de Max, ¿no? Donde él había buscado una locación, porque él se encargó aparte de buscar locaciones, ¿no? Entonces de decir, voy a filmar aquí, quiero filmar en este lado, quiero filmar. Era una locación súper bonita también, que está como por alta tensión, pero era un lugar enjollado donde todas las banditas, la única manera de salir es este círculo, y era, para mí, sí me daba terror que íbamos a estar con todo el equipo, toda la gente concentrados en ese espacio en la noche y que cualquier cosa podría pasar, ¿no? Entonces ahí sí fue como también parte de producción que dijo, no, no podemos filmar en ese lugar, busquemos otro espacio, y se buscó esta parte abajo del puente también de alta tensión y también Julián como director dijo, ok, estoy de acuerdo en cambiarlo, busquemos un espacio que sea parecido a esto, ¿no? Entonces sí viene como esta parte justo que muchas veces el productor tiene que decir, aquí no se puede, ¿no? Pero por ciertas cosas también que uno sabe, ¿no? Nada más como por decir no, no lo vamos a hacer de esta manera, sino por cosas que creemos que es importante para la seguridad de uno, ¿no? Y de todo el equipo justo que viene. Y viendo en retrospectiva todo lo que has hecho y aquella primera experiencia con don Arturo Ripstein, ¿cómo la ves? O sea, ¿qué se siente decir, es mi primera vez haciendo una película y que te paren en el Carnaval de Sodoma con Arturo Ripstein? O sea, es un peso gigante. Sé que no estaba bajo tus hombros la producción, claro, pero aún así creo que la cosa impone, ¿no? Sí, bastante. La verdad es que tuve la fortuna después de hacer en el 2010 Las Razones del Corazón, igual, y creo que fue un maestro de set. Carnaval de Sodoma, la mayor parte de la filmación se hizo en una casa en la San Rafael. Entonces ahí estaban las oficinas, ahí estaba producción, ahí nadie se podía mover y cuando decían acción, nadie respiraba, casi nos quedábamos parados, ¿no? Viendo, y fue majestuoso ver a él, ¿no? O sea, filmar justo y después tener la oportunidad nuevamente de verlo en Las Razones del Corazón, que era un director aparte que ya había cambiado, ¿no? Que creo que como todo nos van enseñando, un director que terminaba el llamado y se despedía de cada uno de los integrantes del crew, que uno decía, wow, ¿no? Qué maravilloso. Y ahora pues ha sido, creo que soy muy afortunada porque aparte hago las cosas que me apasionan, me encanta estar en el set, me encanta producir, me encanta cuando tengo un guión en mis manos y empezar a hacer el presupuesto. A mí eso es como, ¿no? Saber todos los procesos de la
la preproducción y el estrés, y a mí me apasiona, ¿no? Y sobre todo ver todo esto que ha pasado con grandes directores, ¿no? No solo Julián, Roberto Fiesco, Kenia Márquez, Raúl Fuentes, ¿no? O sea, como Javier Colinas, que ha sido directores tan diversos además, ¿no? Jesús Torres Torres, y pensar que vienen nuevos directores, entonces a mí esto, o sea, estoy agradecidísima. La verdad es que eso es como Y vienen nuevos productores y productoras, Iliana, se les ve trabajando, y tú también, que de nuevo creo que es un poco la respuesta a lo que Iván estaba preguntando hace rato. Eso es parte de estudiar, ¿no? Ver qué están haciendo los nuevos productores y las nuevas productoras. Los vas detectando y los vas jalando y les vas diciendo cosas. Sí, sí, están en la oficina, justamente llegan muchas personas que se integran, ¿no? Y lo que uno hace, y creo que es justo, es tratar de enseñarles, porque justo de eso se trata, ¿no? De aprender, y aprender nosotros también de ellos, ¿no? Porque que de eso vamos creciendo, vamos haciendo, y justo al final compartir ideas, ¿no? Nos funciona justo para el set, ¿no? Que de repente estamos con mi coordinador de producción o con mi gerente diciendo, ¿y si hacemos mejor esto de esta manera? Ah, pues claro, ¿no? No se me había ocurrido, y si alguien más lo dice, son ideas justamente que esto va funcionando, y porque a lo mejor alguien más lo vivió en otra producción, y entonces... Y se trata de eso, se trata justamente de aprender, de crecer y de este trabajo en equipo, ¿no? Eso es lo más importante. Muy bien. Pues bueno, si no hay otras preguntas por ahí, voy a soltar la última para ir cerrando. Ya me conoces, Iliana, es una pregunta venenosa. Es una pregunta venenosa. Yo conozco el trabajo de muchos productores, el propio Roberto Fiesco es productor, tengo la suerte de conocer a mucha gente que hace producción en cine, más allá de directores y actores, que también los conozco mucho, y siempre estoy muy agradecido de todo lo que me enseñan. Yo siento yo sé lo que yo siento cuando veo una película mal hecha, y en especial cuando está mal producida. ¿Qué siente Iliana Reyes cuando ve una película mal producida, o que por enésima vez utilizan el callejón de 5 de Mayo del centro histórico, siendo la ciudad tan grande, ¿no? ¿Qué siente un productor cuando ve una película con errores de producción, con defectos de producción, o simplemente muy mal producida? Híjole, no, más bien creo que uno aprende, ¿no? Y son esas cosas que dice, ay, creo que no la puedo regar de esta manera, no puedo hacer, tengo que fijarme Ya bien. sé lo que pasó, ¿no? Ves el encuadre y dices, ya sé lo que pasó. Muchas veces eso, ¿no? Pero sobre todo creo que pues aprender, porque creo que a todos nos toca, y creo que también uno mismo juzgar los trabajos que uno hace, y pues eso, ¿no? O sea, justo, pues, ¿qué te digo? Sí, justamente es eso, ¿no? No, se aprende, se Saber las aprende. cosas que uno dice, ah, claro, de esta manera creo que ya no hay que hacerlo, ¿no? Desafortunadamente es que es un tema justo las locaciones, ¿no? Porque a mí una parte del equipo que me cuesta mucho trabajo es la parte fundamental de los gerentes de locaciones, porque muchas veces te venden lo mismo, ¿no? Los mismos espacios. Entonces uno también como productor y los mismos directores, pues salimos a buscar, ¿no? Salimos a buscar como los espacios nuevos que existen o que podrían filmarse. Ahora creo que filmar en la Ciudad de México es muy complicado. Primer tema, pandemia. Segundo tema, la delincuencia o los costos tan excesivos que son las locaciones en Ciudad de México. Y pues bueno, entonces uno de repente cae en los mismos lugares, ¿no? Entonces, pues a veces es comprender y entender que hay cosas que no se deben hacer. Que no salen como uno quisiera siempre, ¿no? Entonces, Exacto. no, te entiendo. Pues bueno, Iliana, mil gracias por la plática, por la atención, por estar con la gente, por haber venido a platicar con todos nosotros y con todas nosotras. Desearte muchísima suerte. ¿Qué tendría que tomar en cuenta alguien que quiere dedicarse a producción, más allá de todo lo que nos has dicho? Pues sobre todo eso, sobre todo la pasión que hay que ponerle al trabajo, o sea, por pasión a que también no hay horarios, a que también no tienes de repente una vida, porque tu domingo se te complica, tu sábado, porque, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se le apasiona esto, o sea, las cosas, los amigos, la familia, todo eso también se queda en el set, ¿no? Se queda en todo el equipo de trabajo con el que tú estás, y que son tus compañeros, que son tus amigos, y que se van volviendo tu familia. Creo que eso es
lo más bonito y apasionante de esto que hacemos, ¿no? Y otra cosa que justo lo que decía, lo bonito también de los festivales era encontrarnos, vernos, abrazarnos, y como ahorita que nos vemos después de mucho tiempo ahí, que de verdad Sí. que ha sido un gran placer, desde hace mucho tiempo que nos conocemos, brindando y festejando cada cosa, cada película, y sobre todo, pues el reencontrarnos, ¿no? Eso es como, Claro. pues eso, que la gente que quiera tenga pasión de hacer las cosas, y eso, poniéndole pasión a todo este amor a lo que hacemos, eso es maravilloso. Muy bien, pues muchas gracias, Ileana. Mucha suerte con los proyectos que vienen, que sé que son varios. Y pues a la gente invitarla a ver La diosa del asfalto. La verdad, creo que es una película muy importante ahora. El cine de Julián Hernández en general lo es, pero creo que es una película que vale muchísimo la pena ir a ver ahora en pantalla grande, independientemente de que luego se pueda revisar en casa por segunda vez. Claro. Insistiré, la idea es verlas en cine y luego revisarlas en la casa. Esa es una gran combinación. Entonces, Ileana, mil gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Mucha suerte y saludos a la gente. Estás en la oficina, ¿verdad? Estoy en mi casa. Estás en tu casa. Ah, bueno, pues, cuando vayas a la oficina, saludas a la gente. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias por este espacio, gracias por la invitación. Ojalá puedan ir a ver en la Cineteca Nacional La diosa del asfalto, que todavía se encuentra en cartelera, y si no, vean Rencor tatuado, Netflix Sin hijos, por ahí en las plataformas, El juego de las llaves, y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Asfixia se puede ver en Cine Garage, ¿eh? Yo se los anuncio desde ahora, ahí está Asfixia disponible. Ahí están, pueden verlas, y en Filming Latino además hay muchísimos cortometrajes que hemos hecho. Sí. Quebranto, Trémolo, por ahí busquen, El sótano, entonces hay muchas cosas que ver. Muchas gracias. Gracias a ti, Eric. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Ileana. Muchísimas gracias por estar en Cineteca de San Lázaro. Eric me ganó la pregunta. Te quería hacer esa pregunta, ¿qué mensaje les dabas a los chavos? Que hemos tenido muchos chavos en los cursos y veo esa pasión que tienen por el cine, y la verdad que tú transmites esa pasión en la forma como platicas de cómo incursionaste en el cine, que fue, la verdad, un hecho fortuito, ¿no? Que no, a lo mejor no lo habías pensado, ¿no? Pero llegó a tu vida, y bueno, pues te enganchaste y transmites toda esa pasión por el cine. Te felicito muchísimo. Asfixia la tuvimos en el año antepasado en la Cámara de Diputados. Aquí la transmitimos de forma presencial. Tenemos una sala panóptica con 50 personas que pueden disfrutar la película, y ese día me recuerdo que tuvimos llena la sala. Entonces, pues muchísimas felicidades. Gracias, Eric. No se olviden, el próximo martes tenemos actuación con nuestra invitada. El próximo, con Leticia Buijara, viene Leticia Buijara a hablar de actuación, que tiene una carrera impresionante. Si mal no recuerdo, son no más 3 Arieles que le han dado, ¿no, Ileana? Entonces, entre eso y todo lo que ha hecho y todo lo que hace y todo lo que escribe, creo que va a ser también una gran plática. Lo voy a decir ahora que no está, la invité porque además de que es una carrera sólida la que tiene, soy muy fan. Entonces, entonces no dejen de venir, el jueves también va a estar bueno. Así es. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Ileana. Gracias, Eric. Y gracias a todos los que estuvieron aquí en la sala virtual y en la transmisión en vivo por Facebook de Cineteca de San Lázaro y Cine Garage. Buenas noches a todos. Gracias.